Más que meter miedo a la vuelta a un pasado, mete miedo a la posibilidad de un futuro diferente. El terruqueo es una estrategia discursiva utilizada generalmente por defensores del status quo económico para intentar desprestigiar a su oposición política, consistente en acusarla de terroristas o simpatizantes de terroristas. Así, el terruqueo construye discursivamente a la figura del terruco, de manera independiente de si la persona terruqueada esté vinculada con prácticas terroristas. Tiene varios efectos nocivos en el día a día. Lo más evidente es que el terruqueo sirve para legitimar el poder de algunos sectores de la derecha. En nuestro país, uno criminal, radical, conservador y populista, dándoles un aliento a salvadores ante una amenaza terrible. Se les legitima además para la acción preventiva, muchas veces ilegal y muchas veces letal. Luego, el terruqueo crea un clima de miedo y potencia este afecto y lo utiliza para fines políticos. Esto es nocivo a su vez por varios motivos, ¿no? Ya sabemos que bajo el influjo del miedo no tomamos las mejores decisiones, ni a nivel individual ni colectivo. En términos colectivos, esto afecta a las elecciones nacionales de manera decisiva, así como otros procesos. Por otro lado, tenemos el miedo a decir ciertas cosas. El terruqueo incentiva a una autocensura de maneras muchas veces inconscientes. Ya me ha pasado varias veces que estudiantes míos manifiestan su miedo a tocar ciertos temas en sus investigaciones o actividades estudiantiles por un temor difuso a ser terruqueados. En ese sentido, limita la libertad de pensamiento y de expresión. Eh, un segundito, por favor. Perdón, tenía una distracción en casa. Tercero, el miedo a el terruco cupo. Menos visiblemente, el terruqueo también tiene como efecto mantener un círculo vicioso en donde este clima de miedo al terruco justamente potencia el poder de esta figura. El terrorismo consiste pues justamente en eh, utilizar la violencia para generar miedo, para tener un impacto político. El terruqueo, más que disminuir este miedo, magnifica este miedo. Y entonces seguimos generando cierto poder, cierto halo de poder para los auténticos terroristas. Es por eso que pensadores liberales tipo Yuval Noah Harari, insta a sociedades del norte a no caer en la histeria ante una amenaza terrorista que suele ser magnificado, ¿no? Más allá de ser una amenaza real en su medida correcta, en su proporción correcta, ¿no? Pero el miedo principal que creo que crea y que es un miedo inconsciente es el miedo de ver el conflicto y la tensión del día a día en nuestro orden neoliberal. Creo que el efecto más nocivo de todos que crea el terruqueo es el de clausurar el diálogo auténtico, es decir, cualquier voz que ose contradecir el status quo, la apariencia de que todo está bien, que ose manifestar que no todo está bien, que no podemos seguir así. Es decir, cualquier voz que cuestione el orden neoliberal, y con eso no quiero decir solamente la política económica oficial, sino toda la cultura neoliberal que, digamos, insta la corrupción y el mercantilismo, vacía el poder estatal, vacía las instituciones y insiste en una ilusión de que todo está bien, todo está como debe ser. Esto se acompaña de cierto miedo a escuchar la tensión, el problema, el conflicto, el malestar, el sufrimiento, ¿no? Y esta clausura a escuchar las tensiones, en última instancia, cierra la posibilidad de cambio a partir de esos problemas, a partir de intentar dar solución a esos problemas. Entonces, es el miedo a finalmente el cambio, ¿no? Es el intento de cerrar el futuro al cambio, clausurar la historia. El terruqueo pretende que no haya ninguna voz que manifieste las tensiones y los sufrimientos que son creados por el orden neoliberal y nadie que quiera escuchar. Tenemos miedo a escuchar siquiera al terruqueado. No vaya a ser que nosotros también seamos terruqueados a nuestra vez. El terruqueo es lo opuesto en ese sentido a la democracia, que debería consistir en el manejo no violento de los conflictos, las tensiones y las diferencias que siempre existen, que son el producto del mismo status quo, pero que no tienen por qué llevar a la sangre y al sufrimiento extremo, sino al cambio. El terruqueo quiere acallar, eliminar la tensión social y por lo tanto la posibilidad de lo nuevo.
Un indicador de esto en nuestro contexto, como han investigado recientemente Virginia Zavala y Claudia Almeida, que es, dicho sea de paso, otra profesora de nuestro programa, es que el insulto de terruco viene siendo asociado con el de motoso, es decir, el que tiene mote o acento andino. El sentido del insulto, además de racista, es que el terruco no sabe o no debe hablar. En otro sentido, cuando es usado, la acusación de terruco también tiene el efecto de socavar cualquier diálogo, digamos, significativo, serio, cualquier encuentro auténtico entre dos mentes y pareceres. Como el discurso de la derecha radical populista de la que forma parte, rebaja muchas veces el intercambio de ideas a niveles tan básicos, cínicos y vacíos que ya ni provoca seguir conversando, ya no vale la pena. En ese sentido, es una estrategia extraordinariamente efectiva como un mecanismo para aplastar la oposición, desanimar la democracia y mantener las cosas como son. Si bien el término terruqueo es un peruanismo, el terruqueo es algo que existe a escala mundial desde hace mucho tiempo. Vale la pena entonces ver en qué medida la situación de terruqueo que se vive en Perú se conecta con o se distingue del fenómeno a escala global. El fantasma del terrorista ha acompañado el orden occidental desde hace mucho tiempo. El terrorista fundamentalista es uno de los límites de la tolerancia de la democracia de Occidente. Se le plantea como un otro radical, pero en realidad subjetividades terroristas y fundamentalistas son un producto del status quo del capitalismo globalizado y funcional a ese status quo, como plantea Pilar Calveiro. Y más allá de los terroristas reales, la imagen del terrorista es creada, sostenida e inflada por discursos políticos y mediáticos del orden neoliberal, como una manera de legitimar ese orden. El otro terrorista es la amenaza pesadillesca de que nuestra manera de vivir pueda verse socavada. Así se legitiman las guerras preventivas que nos han acompañado durante varias décadas, cuya crueldad y destructividad y cuyos beneficios económicos ya conocemos. En este sentido, en el orden globalizado, la imagen del terrorista juega en tándem con la del criminal organizado, que amenaza a la seguridad ciudadana. Ambos funcionan para negar y reprimir lo que ostensiblemente son problemas producidos por el mismo orden neoliberal al que se intenta defender. Además, en el norte global, la figura del terrorista por excelencia es el fundamentalista islámico. Y en ese sentido, el terruqueo del norte está vinculado con el miedo al inmigrante, del que nos hablaba Juan Carlos la semana pasada en su charla sobre derechas radicales. Inmigrante, criminal y terrorista son entonces las facetas de este otro construido, cuyo nexo integral con la comunidad nacional y global es negado justamente para construir un nosotros nacional, supuestamente homogéneo, y por oposición al inmigrante, criminal al terrorista, es un nosotros tolerante, respetuoso con las leyes, humanitario y democrático. En estos sentidos, podemos ver que el terruqueo local se vincula con estas tendencias globales. Es, de hecho, una herramienta del neoliberalismo que es un orden global. Esto nos sirve para entender que el fondo del asunto del terruqueo nacional reside justamente en la protección de una economía política que es global. No parece ser así, pero empezamos a ver aquí que el terruqueo es una ideología en el sentido de Marx, un constructo que hace difícil pensar las relaciones sociales y económicas que están detrás de él. El terruqueo intenta negar, invisibilizar, reprimir las tensiones sociales producidas por la economía actual y por eso mismo es un fenómeno global porque la economía lo es. Ahora bien, hay ciertas especificidades locales que sí hay que atender. El terrorista del norte global es construido como un elemento alienígeno, un extranjero, no nacional. En ese sentido, ocupa un lugar importante en el discurso de la derecha radical populista, similar a la figura del inmigrante. Juan Carlos decía que la derecha radical populista de Europa no era igual a la derecha radical latinoamericana, porque en Europa el énfasis principal de su discurso era el nacionalismo en contra del otro cultural, mientras que aquí el énfasis principal es el conservadurismo de género. Aquí mi comentario para Juan Carlos sería que es importante recordar que en países postcoloniales como el nuestro, el otro racial es un otro interior a la nación, y el nombre de ese otro aquí, ahora, es terruco. Creo que la configuración de un nosotros contra el otro interno terruco es fundamental en el discurso de la derecha radical en el Perú. Otra especificidad local es que, como Aguirre ha estudiado, el término terruco es desde sus orígenes un estigma que se aplica a la población andina y especialmente a la que migra a Lima.
Es así un término racista, como también han vuelto a demostrar para el contexto actual Zavala y Almeida al estudiar su vinculación con el insulto motoso. Pero lo que más me interesa aquí es que me parece que en el Perú, mucho más que en el norte global, el significado de terruco se ha desvinculado de su sentido original. En el norte global hoy en día, cuando se habla del miedo al terrorista, se quiere decir miedo a la persona que literalmente está armada o podría estarlo para usar armas, para causar terror en la población general. Pero eso es lo que queremos decir en el Perú actual cuando acusamos a alguien de terruco. Como han estudiado autores como Jean-Marie Burt, el terruqueo en el Perú de los 90 fue una práctica central para el Fujimorato para legitimar su gobierno y debilitar la oposición. El gobierno fujimorista usaba los medios para terruquear a sus opositores políticos y para inflar el miedo a Sendero Luminoso. Necesitaba a ese cupo para mantenerse en el poder. Sin los senderistas, Fujimori no podía ser el salvador. Entonces, terruquear significaba literalmente sugerir que una persona podía tener vínculos con Sendero Luminoso, que en ese momento era una organización activa con cierta presencia nacional. Obviamente, en muchos casos, esto no era verdad y el terruqueador lo sabía, pero era sumamente probable que el receptor del terruqueo, es decir, el que escucha que otra persona está siendo terruqueado, el lector del periódico o el vidente del noticiero, pensara que sí, efectivamente, esta persona terruqueada podría ser terrorista o apoyar a Sendero Luminoso. Pero mi punto es que ahora ese tipo de terruqueo ya no es el más común o ya no es la norma. Hoy en día en el Perú, cuando alguien es acusado de terrorista, no quiere decir auténticamente que tenga simpatías con una estrategia terrorista o con un grupo armado, Sendero Luminoso o MRTA. El significado de la palabra, que siempre en cierta medida ha sido nebulosa, ahora ha cambiado en cuanto se ha vuelto más nebulosa y más cínica. En el Perú de ahora, si escuchamos a alguien decir que, por ejemplo, las personas que se movilizaron a Lima para protestar en contra del gobierno de Boluarte son terrucos, no entendamos que realmente se refiere a que tengan nexos con Sendero Luminoso o con el MRTA. Claro que desde una lógica de espectáculo mediático, ciertos políticos y medios intentan demostrar que tal o cual político antes fue militante de Sendero Luminoso o MRTA, antes en el pasado, cuando estos grupos eran relevantes. Pero sostengo que esto es una especie de frente cínico porque lo que realmente se quiere decir sobre los terruqueados es otra cosa. No queremos decir que está literalmente afiliada o que literalmente piensa en que se pueden usar las armas para fines políticos. Ni siquiera parece querer decir que sean personas crueles o violentas. No son malos por armados, sino por otros motivos muy difusos. Una nebulicidad que contiene varias cosas. Voy a intentar enumerar algunas de ellas. Para comenzar, parece querer decir persona de izquierda, persona de cierta tendencia política, incluso una persona de ideales comunistas, ¿no? Pero no todas las personas de esta tendencia política, porque a diferencia de caviar, que se utiliza más para limeños y más para personas racializadas como blancas, el terruco es la persona andina pobre, la persona analfabeta, la persona quechua hablante, ¿no? Pero no todas las personas quechohablantes, sino todas las personas analfabetas, sino aquellas que han salido de su lugar, ¿no? Que bajo la lógica de incas sí, indios no, ¿no es cierto? Eh, ni una persona que está saliendo del lugar en el que el orden neoliberal y, digamos, de herencias coloniales quieren que se quede, ¿no? Entonces, para ser terrucos no necesitamos ser comunistas, solo necesitamos manifestar que no todo está bien, pues en el orden neoliberal se hace parecer que todo está homogéneamente bien siempre, como sostiene Byung-Chul Han. Puede hacer esto simplemente entonces siendo pobre en el lugar incorrecto, viniendo a marchar a Lima, por ejemplo, o de la manera incorrecta, no aesthetic, como dicen los jóvenes. Siendo distinto a la apariencia de bienestar generalizado del neoliberalismo. Cuando decimos terruco, entonces solo queremos decir persona que se debe callar, persona que no debería verse, por extensión, persona que no debería existir. O, para citar un reciente hit de la música peruana, un peruano de mentira. En ese sentido, quiero someterles a un sufrimiento, pero prometo que va a durar poco para terminar de atar aquí algunos cabos, ¿no? No toda la canción, les prometo. A ver.
Félix, ¿me escuchas? Si es que se escucha. Erusuionchi Sí, pero no kawsarinapaqa. queremos el inicio. Queremos 1 minuto y 20. No, 1 minuto y 10. Ahí. Hoy vamos a avanzar, respetando siempre la opinión del que no piensa igual. Hoy vamos a buscar la paz que soñamos algún día con nuestros hermanos. Hoy vamos a encontrar una pasión que nos haga sentir peruanos de verdad, peruanos de verdad. Basta, por favor. Preparando esta ponencia se me ha pegado la melodía de una forma insoportable. Bien, entonces volvamos a avanzar respetando siempre la opinión del que no piensa igual. Una pasión que nos hagan sentir peruanos de verdad. Esta canción, bastante cínica, bastante perversa, deja claro que el terruco es todo aquel que no es peruano de verdad. Es decir, el que no es capaz de cantar y sonreír y sentir que todo está bien, o que sentir que solo hacen falta las ganas para que todo esté bien, ¿no? Al cantarle de esta manera a respetar la opinión del que no piensa igual, se deja fuera a todo aquel que manifiesta la conflictividad latente en el orden neoliberal, el que dice, no, no puedo simplemente ser tolerado y querido en mi diferencia, sino que mi diferencia implica que no puedo ser feliz y que no puedo, todo puede seguir igual. Eso es lo que planteo que es el terruque de hoy. Quizá por esta nueva generalidad del término es que su uso es más endémico, más visible, menos espectacular, un poco más cotidiano que antes. El insulto calla, terruco, puede decirse sin que nadie realmente preste tanto atención, porque no se dice en serio, se dice en cínico. Todos lo saben, el terruqueador, el terruqueado y el escucha pasivo. Entonces, para pensar bien el terruqueo local actual, hay que distinguir muy claramente entre los terrucos, personas realmente que están de acuerdo con la violencia y el terror como instrumentos políticos, y los terruqueados, personas que no están de acuerdo con seguir esta economía política, ¿no? A veces se terruquea a terrucos, pero muchísimo más a no terrucos. E incluso cuando se terruquea a un terruco, en una dimensión el terruqueador, y en una dimensión el terruqueador tiene razón, digamos, esto no justifica el terruqueo, ¿no? Al igual que dice Lacan que a veces los celos, incluso cuando tienen razón, los celosos igual son patológicos, el terruqueador también, ¿no? Igual es patológico, pues su verdadero motivo no es acabar con la idea de que se pueda hacer política mediante la violencia. Si fuera ese el objetivo, tendríamos, sin mucho barullo ni problemas al respecto, políticas en memoria dirigidas a hijos y familiares de terroristas que realmente aborden el asunto de prevenir que el fundamentalismo terrorista se pase de una generación a otra, o tendríamos mejores políticas carcelarias para reintegrar a los condenados por terrorismo a la sociedad democrática tras su liberación, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Lamentablemente, el verdadero objetivo, como se hace cada vez más claro, es cerrar el diálogo, negar el síntoma, impedir el cambio. Más que una palabra que designa un referente, debemos entenderla como una palabra performativa, es decir, que no significa tanto como hace, performa o opera. Y lo que opera es la cancelación del futuro. ¿Qué nos dice entonces de nuestro tiempo? No creo que nos diga, digamos, lo endémico del terroqueo, no creo que sea signo de que sigamos traumados, de que no hemos superado la violencia política, que nos falta aprender algunas de sus lecciones. No, creo que tenemos que sacar la discusión sobre el terroqueo de esos términos de la memoria de la violencia política. El uso endémico del terruqueo en el Perú quiere hacer parecer que el pasado no pasa, que el tiempo no avanza, que nos acecha el pasado, que estamos igual que en los años 90, que la lucha es la misma, que los actores son los mismos. Y de esta manera nos ciega a nuestro tiempo, a las relaciones sociales actuales, a las relaciones de poder actuales, a la forma en la que ahora el neoliberalismo se ha vuelto una lógica tan general que ya casi no exista propiamente el Estado, está vaciado por el mercantilismo y por la corrupción. En la actualidad no se puede entender bien, eh, es una actualidad, perdonen, que no se puede entender bien en los términos del pasado, de terrucos versus Estado, defensores de la nación.
Al igual que el anuncio de hoy de la liberación de Alberto Fujimori de la cárcel, el terruqueo hace parecer que el fantasma del pasado nos sigue acechando para cegarnos de nuestro presente y cerrar un futuro posible diferente, antes siquiera de que este futuro tenga la oportunidad de surgir. En este sentido, el miedo que crea y que sostiene el terruqueo no es en el fondo el miedo a la vuelta al pasado, no es el miedo a personas violentas y crueles, no es el miedo de que haya otra vez cochebombas, es el miedo a ver la pobreza, a ver la precariedad, a ver el sufrimiento como resultados diarios del neoliberalismo que el consenso actual literalmente mata por mantener invisible, porque muestran que lo que existe no debería mantenerse igual. Lo bueno en todo esto es que el terruqueo en cierta medida se socava a sí misma al volverse cínico, visible y endémico. Tanto así que, gracias a la creatividad del habla popular en el Perú, tenemos una manera de nombrar y de pensar esta estrategia que es global. Y hasta donde sé, no existe en otra lengua un término que directamente traduzca terruqueo. ¿No? Gracias a esto, entonces empiezan a surgir papers académicos. Desde el 2019 empiezan a publicarse papers sobre el terruqueo, ya es una palabra académica. También surgen discursos políticos, columnas de periódicos, etcétera, que denuncian y revelan sus mecanismos. De esto debemos sentirnos orgullosos. Muestra una sociedad que es capaz de darse cuenta cuando está siendo manipulada con palabras vaciadas de sentido. Esta misma conciencia la veo en la canción Esta democracia ya no es democracia, ¿no? Esta manera de repetir la palabra democracia da cuenta de una conciencia metalingüística popular de cómo el poder ha vaciado a las palabras y les cambia de su sentido a su antojo. Otro signo de lo mismo es que hoy en día empieza a ser un insulto no solamente terruco, sino también terruqueador, ¿no? A lo cállate miserable terruqueador, eres un terruqueador, ¿no? También se vuelve una palabra y un insulto. Por otro lado, me han comentado que algunos políticos este año, para aterruquear a los manifestantes en contra de Boluarte, comienzan a decir no terruco a secas, sino que son terrucos urbanos, o otras frases similares que matizan el calificativo de terruco. Entonces, estos son básicamente una admisión de que terruco ya no significa ningún referente en concreto y refleja más bien solo ganas de deslegitimar a ciertas personas, ¿no? Parece entonces que la palabra por sí sola está perdiendo su efecto y necesita como apuntalarse con otra, como también es el caso de Motoso, como señalan eh, Zavala y Almeida. Ahora bien, para no ponernos así demasiado happy y optimistas con esto, también tiene un lado oscuro, ¿no? Como Zizek ha argumentado, siguiendo a Sloterdijk sobre, digamos, otros términos, hoy en día la ideología misma es cínica, es decir, el cinismo no ayuda a derribar la ideología necesariamente. Eh, digamos, la ideología ya no necesita ser tan invisible como antes. Puede declararse abiertamente como ideología y seguir operando de una manera cínica igual o mejor que antes. Nadie puede, digamos, ser acusado de realmente pensar que el otro es terruco. Ah, no, yo no pienso de verdad. Es solo un tufillo, no es que realmente tenga vínculos con Sendero. Y lo pueden decir, y no por eso es menos eficiente su terruqueo, ¿no? No es tan fácil entonces desmentirlos, no es tan fácil demostrar, no es tan fácil como demostrar que la persona terruqueada no tiene nada que ver con Sendero. El terruqueo se sostiene casi con más fuerzas mientras más vacía es la palabra, ¿no? Y así también puede servir para callar a cualquier persona que no convenga sin que tenga que tener ciertos atributos. Em, pero sigo pensando que la conciencia popular metalingüística también da lugar para ciertas resistencias alentadoras. Un signo de la resistencia cultural al terruqueo que me da alegría ver es que ciertas personas comienzan a autoidentificarse en redes como terrucos, satirizando el discurso de sus terruqueadores. Así como la comunidad queer se formó identificándose y vaciando el sentido a un insulto que intentaba marginalizarla, ahora algunos están haciendo lo mismo con la palabra terruco, apropiándose de ese cuco y ridiculizando al intento de espantar con ese cuco. Me da gusto ver eso porque es perder el miedo, es irritar al terruquedor, es darnos ánimos, es formar comunidad. En cuanto al arte, creo que hay como dos caminos acá. Por un lado, o sea, en lo que efectivamente está sucediendo, más que en términos teóricos. Por un lado, tenemos todo el arte que se produce en términos de arte de la memoria, ¿no?
he escrito en un capítulo del libro de hace un par de años sobre cine peruano de memoria en este sentido, ¿no? Que, digamos, hay un intento de productores que se interesan por la memoria del conflicto armado interno de como aclarar las cosas y contar la historia bien y no caer digamos, lógicas simplistas de buenos versus malos, perpetradores versus víctimas a secas, ¿no? Entonces empiezan a surgir, por ejemplo, en la película La Hora Final, un personaje que es senderista, pero no es el cuco. Es un muchacho perdido, ¿no es cierto? Es humanizado, eh, se pueden hasta cierto punto empatizar con él, ¿no? Pero finalmente la película termina por zanjar y por condenar a este personaje, mostrándolo como finalmente un monstruo en términos morales, ¿no? Porque digamos, hace algo que es imperdonable, ¿no? Y entonces incluso los intentos de como ir más allá de una lógica binaria, digamos, que crea el miedo, utilizable por una derecha política, no logra zafarse de los términos, ¿no? Porque, digamos, finalmente el peso del posible terruqueo a la obra lleva a que se tenga que dejar las cosas bien en blanco y negro, ¿no? Es tanto así la dificultad de abordar la representación del senderista que hay muchísimas producciones culturales sobre memoria que simplemente optan por no representarlo en absoluto, ¿no? Un camino quizá un poco más, que no cae en estos problemas. Puede ser un ejemplo de la Casa Rosada de Palito Ortega, en donde aparecen personajes que son senderistas, pero son personajes secundarios y no son ni monstruos ni demasiado humanizados, no son el punto de la película, están ahí, son un elemento de la compleja realidad social que esta película muestra, ¿no? Y uno termina viéndolos como jóvenes equivocados, peligrosamente equivocados, pero nada más, digamos, algo que analizarse sociológicamente, históricamente, ¿no? Pero claro, quizá eso también es insuficiente. Entonces, yo sospecho que por el camino de, digamos, tratar de representar el pasado de la violencia como para aclarar esto y que ya no haya interrumpidores, creo que por ahí no hay tanto horizonte, o al menos que se ha hecho lo que se ha podido hacer al respecto, matizando ciertos binarios demasiado simplistas, ¿no? Veo con mayor esperanza un arte que, digamos, acompaña a los terruqueados y que da ánimos a la oposición del status quo neoliberal, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, por ejemplo, es el ejemplo quizá más conocido. O, y con esto voy a terminar, otra canción a la que parece ser réplica de esta canción horripilante que escuchamos al inicio, ¿no? Una canción que se llama Presentes, que seguramente muchos ya han visto y escuchado, ¿no? Compuesta por Laura Arroyo en el contexto de las protestas, donde participaron decenas de artistas y colectivos en apoyo a los manifestantes en contra del régimen de Boluarte. Entonces les voy a poner el inicio de la canción para que vean a lo que me refiero. He venido a acompañarnos en la pesadilla, porque no es pesadilla si hay compañía. Por quien exige una pizca de justicia, por quien resiste a las pandillas de la gran prensa y su homilía. Canto por el que quiere hablar aunque no lo dejan, por la que quiere opinar pero no respetan, por quien merece gobernar aunque lo desprecian. Aquí está el poder del que nos baja la cabeza. Canto por el rondero y por la campesina, la que te da de comer aunque vivas en Lima, por la empleada del hogar que vive sin derechos, los muertos por abuso laboral y niños sin techo. Por todas ellas que trabajan y nunca les alcanza ese milagro peruano, esa falsa bonanza. Por todos los que se endeudaron en la pandemia, la desigualdad es la verdadera epidemia. Canto por las maestras con un sueldo mínimo, por los terruqueados y los detenidos. Lo dejo en ese verso que justamente habla de los terruqueados, ¿no? Y con eso termino y abrimos más bien la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Realmente importante, interesante, además que nos des luces sobre
sobre el término y sobre el uso del término, más aún en estos contextos, ¿no? Y coincido plenamente con esta idea, digamos, que ha atravesado tu presentación, que tiene que ver con, digamos, el uso de esta nominación, no tanto o no solo para marcar, digamos, una referencia histórica o identitaria, sino para cancelar el diálogo, ¿no? Que es, como tú dices, básicamente cancelar la discrepancia y por lo tanto la política, ¿no? Me quedo con estas ideas, además de las esperanzas y desesperanzas de sus usos y resignificaciones, ¿no? Eh, abrimos ahora, como dices, para las preguntas mientras se van animando y también si quieren por ahí preguntar en el chat, yo las voy leyendo. También comentar que la maestría en estudios culturales está en proceso de admisión hasta el 18 de febrero, así que es un excelente momento para quienes estén interesados en pues, hacer consultas y preguntar y animarse, por supuesto, para acompañarnos en la maestría, ¿no? Pero bueno, abrimos aquí a preguntas, comentarios, a quienes se animen. Voy a fijarme también en el Facebook donde estamos transmitiendo. Pueden por ahí levantar la mano o en el chat mismo también. No, no me... Olga, ¿sí? Ya, ok. Ya estoy, ya me puedes Hola, escuchar. ¿qué tal? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Oye, muchas gracias por la charla y por los nuevos giros que le estás viendo al terroqueo, ¿no? Coincido contigo en un montón de cosas, pero me pregunto, y es como varias cosas, ¿no? O sea, me acuerdo, o sea, por ejemplo, cómo se subvierte, ¿no? Las palabras que son insultos. Estoy pensando acá en Estados Unidos, el N-word, ¿no? También, ¿no? O sea, que de insulto se convierte en una palabra que legitima, ¿no? Y que empodera, ¿no? Y que ayuda a crear comunidad y resistencia, ideología y política, ¿no? A la misma vez, o sea, me pregunto cuánto de esto es un proceso y si todos pueden darse el privilegio de utilizarlo de esa manera. ¿Me entiendes? Porque, claro, el que es terruqueado de verdad, el motoso, el pobre, el andino, eh, es quizás un poco diferente. Entonces, como que tenemos que hacer ese tipo de diferenciaciones también, ¿no? ¿Quién tiene el beneficio, el privilegio, ¿no? De poder usarlo de esa manera? Eh, eh, comparativamente con otros, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, yo, digamos, no sugiero que sea ni deseable ni posible que eso sea una estrategia generalizable, ¿no? Digo que cuando lo veo me da una especie de ánimos, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, aparte, no sé, o sea, tiene que radicalizarse el vaciamiento de su significado original para que sea posible una identificación por ahí, ¿no? Ujú, Totalmente. De acuerdo. Y también obviamente con que hay los que pueden lidiar de ciertas maneras con eso y los otros que no, ¿no? O sea, digamos, el terruqueo vulnerabiliza a personas reales, ¿no es cierto? ujú, No hay que olvidarnos de eso, por más de que podamos, ujú, digamos, de construirlo como una estrategia discursiva, ujú, eso no quita que tenga un impacto muy real, ¿no? Sobre cuerpos, sobre economía, sobre bienestar emocional, etcétera. ujú, ujú. Pero sí me gusta, o sea, que le ves esas posibilidades, ¿no? Y yo lo veo también acá, o sea, esas posibilidades, ¿no? O sea, se han logrado de alguna manera y ya los blancos no pueden utilizar the N-word, ¿no? La palabra N, ¿no? Ujú. Gracias, gracias. Gracias, Olga. Mijail. Gracias, Félix. Alex, muchas gracias por la charla. Primero, me ha gustado mucho esta idea que has planteado de que en verdad en la situación actual el terruqueo no va sobre el pasado, no va ni siquiera, ya sería una disputa por la memoria,
y por el significado de la violencia política, sino que tiene que ver con el futuro, o sea, le atañe el futuro. Y eso me parece que es una orientación importante para pensar sus usos actuales. Eh, Sin embargo, pienso una cosa que me llamó la atención, ¿no? Que era que habría en algunos casos, ¿no? Según lo planteabas, situaciones donde alguien terruquea a alguien y tiene razón. Y pensaba que, Lo pensando decía entre comillas, con cierta ironía. Ya. pensaba, es que creo que ahí hay una cosa que marcar importante, porque justamente la defensa frente al terruqueo que, por ejemplo, generan los liberales, es una defensa humanitaria, es una defensa de principio, y sin embargo cae en el exacto mismo error político que cayó buena parte de la clase política en los años 80 frente a Sendero y al MRTA, que fue deslegitimar el contenido político que tenían más allá, ¿no? de la opción que tomaron por las armas. Entonces, hay ahí una disputa que sí se tiene que dar en términos ideológicos, ¿no? Porque la discusión sobre la violencia siempre ha sido una discusión política, no ha sido otra cosa. Pero después de lo que Juan Carlos Ubillus ha llamado el giro ético, digamos que se ha pensado que la discusión sobre la violencia pierde el carácter político y se convierte en una discusión de principio, abstracta, ¿no? Moral. Mm. Moral, ¿no? Entonces, pienso bastante, por ejemplo, en el trabajo de Isaac Ernesto, en el trabajo artístico de Isaac Ernesto, que tiene además esta reivindicación viniendo desde su propia familia, ¿no? Que fueron sus padres miembros del MRTA, ¿no? Eh, Pienso en él es uno de los casos que planteas que reivindica ese uso, ¿no? El uso propio de que si es que se trata, ¿no? Si es que el terruqueo hoy es una forma de enmarcar los cuerpos desechables del Perú contemporáneo, él está orgulloso de ser uno de esos cuerpos, lo dice así, ¿no? Pero si uno sale del campo artístico, ¿no? Lo que pienso es, ¿cómo reenfocar el asunto para poder tanto combatir los usos actuales del terruqueo, que como ha señalado, no atañen en verdad mucho al pasado, pero sin volver a caer en el mismo error político, que es desplazar la discusión hacia la moral, Mm. ¿no? O sea, hay un problema ahí, porque muchas veces el terruqueo, yo diría todas las veces hoy, el terruqueo es cínico, como lo has dicho, ¿no? No es que es válido cuando se aplica a los narcoterroristas, no, no se usa en esos casos, ¿no? Es otro Porque tipo están de... en el Congreso. Entonces, Ya. ¿qué hacemos con eso de cómo darle un marco que permita no perder de vista la discusión política y no caer en la cuestión liberal que es que no hay que hacerlo porque está mal? Mm. Esa sería la pregunta. No tengo respuesta, tengo interesante. Sí, sí, sí. Pero Déjame para seguir, pensar. eso. Mm. Gracias, Alex. No, gracias a ti. Ignacio, vamos contigo. Hola, excelente la exposición, me encanta, me gustó bastante. Yo soy de la maestría de comunicaciones de la Católica y estoy haciendo mi tesis también un poco sobre el terruqueo en medios, ¿no? Entonces, quería preguntarle si hay algún tipo, o se encuentran algún tipo de vinculación entre el terruqueo y la colonialidad, perdón, siendo como esta práctica discursiva que se da en el Perú con los antecedentes que tenemos, ¿no? Yo mientras exponía, Alexandra, me acordaba del que no, o sea, esta distinción que se hace del terruco a cierto tipo de sujetos racializados con lo de caviar o con el mismo término filoterruco, ¿no? Que mucho se le ha escuchado a Rafael López de Aliaga con el expresidente Sagasti, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado de la pregunta, también hace poco leí un artículo de Derecho Penal investigando un poco sobre mi tesis, que se llama El antiterrorismo
como paradigma de desaliento de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, como viendo ahorita el contexto en el que estamos, cuando surgieron las protestas, me acuerdo que un poco se incorporaba en la ley como que ciertas prácticas terruqueadoras que de alguna manera fomentaban este desaliento para que las personas mismas muestren cierto tipo de disidencias con algunas cosas que de por sí se veían injustas, ¿no? Entonces me gustaría escuchar un poco la opinión de Alexandra sobre esto. Muchas gracias, Ignacio, por las preguntas. Que sí tiene una relación con, con la colonialidad, pues sí, claro, o sea, tenemos una tradición muy antigua de racializar para apuntalar diferencias y desigualdades, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo dejaría ahí como la explicación principal, porque creo que la economía actual genera diferencias que están siendo tildadas de esta manera, ¿no? Y que no es simplemente un rezago de un pasado colonial, ¿no? Sino que, digamos, hay una causalidad histórica compleja ahí. Interseccional es la palabra de moda, en términos teóricos, ¿no? Este, mm, pero sí, o sea, si te interesa ese tema, te recomiendo mucho el artículo de Virginia Zavala y Claudia Almeida que estaba citando. Me ha gustado un montón este artículo sobre el uso de terrorista motoso en redes. Y claro, el de Aguirre, que me imagino que ya conoces. Y sobre las herramientas legales del terruqueo, sí, o sea, no, lo había puesto y después lo borré por hacer concisa mi intervención, pero claro, la ley de apología del terrorismo, ¿no? Que es un aparato legal que en la práctica creo que ha servido para que una persona sea condenada, ¿no? Por hacer pronunciamientos a favor de Sendero Luminoso en redes, me parece, pero ha tenido una efectividad mucho mayor y mucho más invisible en generar autocensura de parte de intelectuales y creativos culturales, ¿no? Que básicamente la ley especifica que la pena es mayor para esas personas, ¿no? Si es que el supuesto, la supuesta apología del terrorismo es publicado en cualquier tipo de medio o soporte, o si sucede en una institución educativa, entonces la pena es mayor, ¿no es cierto? Entonces hay un indicio muy claro de que se trata de acallar voces, ¿no? Diálogo público, pensamiento y diálogo libre, ¿no? También hay ciertos artículos en la ley de cine actual, no me acuerdo de los detalles, pero me acuerdo que había un debate al respecto, ¿no? Y me imagino que hay otras instancias de herramientas legales del terruqueo. Nos queda todavía algunos minutos para por ahí una o quizás dos preguntas. Por ahí ya, iba a entrar yo, perdón. Dale, Oscar, si hay tiempo entro yo al final. Oscar. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches ¿qué a tal? Buenas todos. noches. Muy interesante la conferencia sobre el terruqueo. Yo tenía una pregunta, ¿no? Con respecto a me parece muy interesante también esta visión, ¿no? De que el terruqueo no se ha vaciado de contenido, ¿no? Significado, y de que tiene un carácter performativo, ¿no? De repente, si podrías ampliar esta idea, ¿no? De lo performativo, ¿no? En el terruqueo, ¿no? Y también un comentario aparte sobre el tema del terruqueo. Me parece que se difunde bastante porque también, ¿no? Sabemos que este tipo de derecha, que ni siquiera es derecha, también tiene el poder de los medios de comunicación, ¿no? Que en mucha medida se genera por ese lado también, ¿no? Aunque en las redes sociales también pues vemos que se contratan, ¿no? A estos troles pues que por todos lados abundan, ¿no? Y empiezan a terruquear. Es un tema de poder económico también, ¿no? Por ahí está el tema del terruqueo. Y no sé si de la, de la izquierda hacia la derecha haya estos estigmas, ¿no? Comparables, ¿no? La búsqueda de deslegitimar al otro, ¿no? O sea, a los de la derecha que no encuentro un término parecido, ¿no? Le dicen DBA, ¿no? PBA, ¿no? Sería el La único. Biblia, ¿no? Pero de ahí no veo, porque a la izquierda se le estigmatiza de esa manera, ¿no? Mm. Y parece que es un tema de que se va evolucionando en el sentido negativo, de que va del resentido social, ¿no? Porque el resentido social también era
un término que se utilizaba bastante, ¿no? Social, ¿no? Y ahora el que está más preponderante el terruqueo, ¿no? Gracias, gracias, Ale. No, gracias a ti. Lo de uso performativo de las palabras fue una alusión a la teoría de Austin, ¿no? Sobre, que es filósofo del lenguaje, ¿no? De que no hay que pensar las palabras solamente para como etiquetas o como una dupla de significado, sino que hacen cosas en la realidad. Y no, entonces, el ejemplo más claro sería yo prometo. Yo prometo no significa algo, hace algo. O sea, si prometes, no puedes decir después que no prometiste. Prometiste y ya está. Otro ejemplo es cuando te casas y dices, sí, acepto. Aceptaste, o sea, hiciste algo con esas palabras. Pero la idea en un extremo es que todas las palabras no solamente significan cosas, sino que hacen cosas. En el caso del término terruqueo, creo que está claro que ese peso performativo de la palabra está en este momento llevando más peso que un significado de diccionario, ¿no? O un referente ubicable en la realidad. Este, sobre los medios y el poder político, sí, efectivamente, o sea, también otra manera de definir la ideología de este Marx es que la idea de los que las ideas de los que dominan en el momento, ¿no? Son los que tienen los medios como para difundir esas ideas y esa manera de interpretar la realidad, ¿no? Y eso también es sumamente peligroso y tiene efectos muy nocivos en nuestra realidad, porque, digamos, al acaparar el foro público, quedan pocos espacios alternativos para, digamos, el diálogo público auténtico, ¿no? Prensa alternativa, redes sociales, TikTok, la calle, pero, digamos, ya no la prensa oficial, ni la tele, ni la radio, y eso es fasto. No me acuerdo si es que tenías otro punto al final. No, sí, eso está muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Ocra. Y creo que vamos cerrando con Omar. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la exposición, Alex. Hola, Yo Omar. tengo una pregunta y quisiera aterrizar tal vez en la agencia de la población. Yo rescato de la exposición, bueno, destaco de la exposición tal vez eh, cómo el terruqueo está muy vinculado con la inclinación a los autoritarismos. Eh, y gran parte de la población de la sociedad peruana ingresa dentro de esta dinámica de terruqueo, debido a que la propia población también tiene esa inclinación o estos lamentables acercamientos a las fantasías autoritarias de que, digamos, logren tener terreno dentro de la sociedad peruana. Entonces, ¿cómo atender el problema del terruqueo cuando se observa dentro de la agencia de la población realmente una inclinación a continuar con esta dinámica y la lógica del terruqueo y asimismo con la lógica de los autoritarismos y los principios neoliberales? Gracias, Omar, por la consulta. Estoy de acuerdo con que hay un autoritarismo, pero no es ya el autoritarismo, digamos, que se podría caracterizar como el dictador en uniforme militar gritando autoritariamente, sino que el rostro de este autoritarismo es la canción que les puse, ¿no es cierto? La de Peruano de verdad, esa es. Es el autoritarismo de que todos tenemos que estar perfectos para el Instagram siempre, felices, ¿no es cierto? Y cualquier cosa que vaya en contra de eso es inadmisible, ¿no? Es malo, es moralmente malo. Eso es lo que da realmente terror en esta época, ¿no? ¿Y cómo interrumpir eso? Ay, no sé, ojalá supiera, pero digamos, obviamente la creación de conciencia crítica tiene mucho que hacer ahí, ¿no? Porque no conozco a los artistas que, por ejemplo, participaron y han sido tan criticados por participar de esa canción, ¿no? Pero, digamos, por hacer un experimento mental, que algunos están diciendo la verdad de que realmente participaron porque querían hacer un bien al país y no fueron pagados y no tenían idea y no son políticos y ya. O sea, ¿qué nivel de ausencia de pensamiento crítico tiene que haber para que no te des cuenta que la letra Peruanos de verdad es problemática, ¿no es cierto? Y ahí hay un rol para la discusión pública, para la educación, para la cultura, para crear una conciencia crítica suficiente como para darte cuenta mínimamente de la realidad política en la que estás y las implicancias de tus palabras, ¿no es cierto? O sea, hay ahí un trabajo que se puede hacer. Pero por el otro lado, lo que sugería al final de mi charla era, digamos, hay un trabajo, digamos, político que se puede hacer desde el arte y desde el lado intelectual de acompañar a las agencias, como dices, que
pero no las agencias autoritarias, sino las agencias que están buscando el cambio a partir de necesitar ese cambio, ¿no? Y que, digamos, como conectando con lo que decía Oscar, esas agencias son las que menos poder tienen, obviamente, porque son las víctimas del orden neoliberal. Entonces hay una gran tarea de parte de los y las privilegiados de nuestra sociedad de acompañar y ver cómo ser solidarios y participar de esa lucha. La última canción se llama, perdón, estoy respondiendo la pregunta en el chat de Oscar, Presentes, de Laura Arroyo, la encuentran en YouTube. La página de YouTube se llama Artistas por la Memoria. Dura como 7 minutos porque hacia el final leen cada uno de los nombres de los muertos en las protestas hasta ese momento y es desgarradora, es bien difícil verla sin conmoverse. Bueno, gracias, Omar. Alex, ¿te parece? Vamos cerrando, ¿sí? Son justo las 8 en punto y también para comentarles que esta serie de charlas continúa el próximo año. El 10 de enero tenemos la charla de Claudia Almeida sobre la guerra contra las mujeres. Es también a las 7 p.m. y ya se irán anunciando pues los enlaces y demás, pero esperamos por supuesto verlos allí y después también habrá una más posterior a ella, ¿no? Pues eso, muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí y Alex por tu presentación, por supuesto, y estaremos en comunicación, ¿sí? Muchas gracias, Félix, John y de todos y todas las presentes. Seguimos. Gracias. Chao.